La cuestión. Hoy es 23 de abril, Día Internacional del Libro. Se eligió este día por la coincidencia de las muertes de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare. Luego también se cayó que también el día había muerto Garcilaso de la Vega, poeta, pero el conocido como el Inca Garcilaso, porque nació en Perú. Es cierto que Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Pues no es cierto. Bueno, de primera, Miguel de Cervantes no murió el 23, murió el 22. La razón por la que el acta de defunción esté el 23 es porque fue cuando lo enterraron. Pero incluso así, qué coincidencia, ¿no? Y sigue sin ser que no. Sigue sin ser que no. Vamos a ver cómo se lo explicamos de manera muy fácil. Imagínense que una persona celebra el paso al año nuevo de 2019 a 2020 en la Puerta del Sol de Madrid. A las 12 de la noche del 31 de diciembre celebra el fin de año. Bien. Y otra persona lo celebra en Nueva York a las 12 de la noche del 31 de diciembre del paso de 2019 a 2020. Bien. ¿Lo están celebrando a la vez? No. ¿Por qué? Pues porque no es a la vez medianoche en España y en Nueva York. Bien. ¿Vale? Pero en el caso de los días, sí que es el mismo día. Bueno, puede haber un día de diferencia, es decir, primero amanece en Australia y luego, pero estamos hablando de horas. Pues no. Y les explicamos. El primer calendario de uso más o menos universal, lo que se entendía en aquel momento por uso universal, es decir, que era el ámbito restringido del Mediterráneo un poquito más, fue el denominado calendario juliano, instaurado por Julio César. Fue el primer calendario solar. No era un calendario lunar, sino solar, como decíamos, no se basaba en las lunas que había a lo largo de un determinado periodo, que eran variables, sino que se basaba en los días, que sí que eran más o menos fijos, Se estableció que el año tenía 365 días y un cuarto de día. De ahí que cada 4 años hubiera un año bisiesto, al que se añadía, en el mes de febrero, se añadía un día más, como es este año, para cuadrar. Bien. Ahí la cosa funcionó bien durante muchos siglos, estamos hablando hasta el siglo XVI, ya se tuvieron que tomar medidas. ¿Por qué? Porque lo cierto es que el año no tiene 365 días y un cuarto, tiene algunas horas más, y en un año, y en 5, y en 20, y en 100, lo cierto es que no se nota demasiado, pero con el paso de los siglos es como un reloj que cada día va atrasando un segundo, que cuando han pasado un año, pues lo cierto es que ya va bastante retrasado con la hora real. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver porque si los campesinos están acostumbrados a que para el solsticio se siembra, es que el solsticio ya en el año 1400 y pico se adelantaba pues del orden de los 14 días, 11 días. Oye, para tal día dicen los calendarios que va a haber eclipse de luna, pero si el eclipse de luna fue la semana pasada. O sea, la cosa estaba clara que no funcionaba, que ya había un desfase. Fueron astrónomos de la Universidad de Salamanca los que emitieron una serie de informes a los que hay que reconocer que como científicos se le hizo el caso justito en la época, que fue bastante poco. Esto también influía en las celebraciones religiosas. Les recordamos que Semana Santa, por ejemplo, el domingo de Resurrección es siempre el primer domingo después de la primera luna llena de primavera, pero si resulta que ya el inicio de la primavera lo podemos mover en torno a los 10 días, pues lo cierto es que era muy complicado.
tuvo que tomar cartas en el asunto este caballero que ven ustedes, don Gregorio XIII, que instauró lo que se llama el calendario gregoriano, en honor a él. Después de estos informes de la Universidad de Salamanca, recuperamos las cifras. En el año 1582 dijo, por orden del Papa, en todos los territorios en los que gobierne la Iglesia, vamos a hacer un cambio. Al jueves 4 de octubre del calendario juliano, le va a seguir el viernes 15 de octubre ya del calendario gregoriano. Y a partir de aquí seguimos con el calendario gregoriano ya adaptado con esos 11 días de diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que los días entre el 4 y el 15 de octubre del año 1582 no existieron en muchos países como por ejemplo España. ¿Qué países fueron los primeros que adoptaron? Pues de manera prácticamente inmediata, España, Italia, Portugal, los países del ámbito mediterráneo. Francia tardó un poquito más. Inglaterra tardó mucho más. Y aquí está el kit de la cuestión. Porque Miguel de Cervantes murió el 23 de abril lo enterraron, de 1616, según el calendario gregoriano. William Shakespeare murió el 23 de abril, según el calendario juliano. Realmente, según nuestro calendario, murió el 3 de mayo, aproximadamente. Ahí está la explicación de cómo es posible que estos dos genios, aparte del Inca Garcilaso, que siempre se queda un poquito descolgado con el tema, con él no hay problema, también murió el mismo día que Miguel de Cervantes, pero el problema entre murieron Shakespeare y Cervantes el mismo día, tenemos que contestar, murieron en la misma fecha, pero curiosamente no el mismo día, porque cada uno tenía un cómputo del tiempo distinto. Por lo que respecta al tiempo de hoy, pues hemos tenido una madrugada en la que ha habido precipitaciones importantes en la zona de Cataluña. Nosotros hemos tenido algún intervalo de nube alta, como decimos, esos dolores de cabeza muy presentes, y como ven ustedes, pues tenemos esa masa de nubes que se va acercando desde el sur, que es la que a partir de mañana vamos a ir teniendo algunas precipitaciones, porque como ven hay una zona de bajas presiones que se acerca desde la zona del norte de África, que va a acabar englobando durante todo el fin de semana a la península ibérica, y que, como decimos, pues va a dejarnos precipitaciones a lo largo de prácticamente, bueno, pues como ven, hasta el miércoles. Ya mañana a mediodía vamos a notar cómo van entrando nubes y muy posiblemente precipitaciones. Acabaremos casi con toda seguridad el día lloviendo. El sábado, el domingo y el lunes lo echaremos de lluvia. Vamos a tener la dinámica esta de cae un aguacero, es posible hasta que veamos el sol, y un sol muy brillante, cae otro aguacero, ¿vale? Pero vamos a tener esa zona de inestabilidad como mínimo hasta el miércoles. Y volvemos a decir, estamos teniendo una magnífica primavera de agua. Como ven, las temperaturas muy elevadas, en torno a los 20 grados, aunque para el fin de semana pueden bajar un poquitín más, a los 15, pero en ningún caso van a ser temperaturas frías, ni mucho menos, y las temperaturas nocturnas en torno a los 10 grados, un poquitín menos. Los vientos de componente sur o suroeste. Como decimos, el tiempo que vamos a tener mañana se va a ir nublando progresivamente, y habrá chubascos dispersos, aislados, más frecuentes en las zonas de sierra. A partir de mediodía, a partir de la tarde, tendremos esas chubascos que pueden ser localmente más fuertes e incluso acompañados de tormenta o granizo fino. La temperatura prácticamente no va a variar, va a bajar un poquitín la temperatura máxima. Por mi parte, nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices, no salgan de casa y no me sean infieles.